En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de ayer, en donde veíamos el joven rico, que nuestro Señor en el fondo lo llama a ser uno de los 12 apóstoles, y entre tanto él rechaza esa gracia por el apego que tenía a las riquezas, a los bienes. Claro, tenía bastantes bienes, no creo que sería así súper millonario, pero tenía un buen pasar, y entre tanto tenía un apego a esos bienes. Entonces, nuestro Señor les muestra después a los apóstoles cómo, si tenemos apego a cosas de la tierra, ¿cómo podemos aspirar después a los bienes celestes? Claro, puede ser que la persona tenga apego a cosas tontas, pero que realmente se da ese caso. Apego, por ejemplo, a un celular, en fin, a cualquier cosa. El problema no es las criaturas a las cuales nos apegamos, si son más grandes o más pequeñas. El problema es que concentramos nuestro amor en aquellas cosas pasajeras, materiales, y lo desviamos del objetivo principal de todos nuestros amores, que no puede ser sino Dios. Recuerdo una vez, Monseñor Ronclá colocaba el ejemplo: si nosotros tenemos, pongamos 100 monedas de oro, pero por algún motivo las vamos perdiendo, gastando, nuestro amor está al principio, claro, si somos apegados al dinero, están en esas 100 monedas, pero si al final nos queda una, nuestro apego se reduce a una sola moneda. Entonces, el problema no es el objeto, la cantidad material a la cual nos apeguemos, sino el hecho de apegarnos a cualquier cosa que nos desvíe de nuestro amor a Dios. Y entonces, qué importante nosotros seguir este consejo de nuestro Señor Jesucristo y darnos cuenta que Él nos tiene preparado bienes eternos, sobrenaturales. Si juntamos todas las riquezas del mundo, no se compara con una gota de la gracia divina. Ya en el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, y esa condición de hijos de Dios nos hace herederos del cielo, herederos de la visión beatífica. Y es lo que nuestro Señor le intenta mostrar, les muestra claramente, pero bueno, depende un poco de la abertura a la gracia de los mismos discípulos que le escuchan. Y les dice: mire, yo les tengo preparado cosas mucho mejores. Claro, ese apego solo lo podrán vencer por la gracia divina, ¿no? Porque para los hombres eso es imposible, vencer ese apego. Pero para Dios todo es posible. Dios ya nos ha hecho herederos de la vida eterna, nos ha hecho hijos de Dios por el bautismo. Y entre tanto, San Pedro le pregunta: ¿qué nos va a tocar que te hemos seguido? Jesús no les dice que no les va a tocar sufrimientos, pruebas, luchas, sino les dice que les va a tocar en la vida nueva, es decir, la vida eterna, ¿no? Les va a tocar un trono de gloria.
No, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, no podemos apegarnos a nada, a padre, madre, esposa, hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese recibirá 100 veces más, ¿a qué se refiere? Se refiere a esta tierra, porque la vida eterna, claro, es una herencia infinita, es el propio Dios que recibimos en premio, ¿no?, de la visión beatífica. Y muchas veces esto se da. Cuando nosotros, por amor a Dios, rechazamos incluso cosas que son legítimas, incluso queridas por Dios, como son los vínculos familiares, pero si esos nos separan de Dios y los rechazamos, Dios incluso nos da más en vínculos de afecto en esta tierra. Eso se da en la vida religiosa, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene un religioso? Cientos o miles tal vez, pero también de alguna manera se da en la vida familiar, en la vida de sociedad. Es el caso de Santa Elena, que hoy se conmemora. Ella fue repudiada por su esposo, digamos, Constancio, que después él participó, digamos, del gobierno en Roma, por eso la repudió y por conveniencia se casó con otra noble romana. Pero después el hijo de Constancio, Constantino, fue emperador del Imperio Romano y por el apostolado de Santa Elena, él decretó el edicto famoso de Milán, en el cual dio libertad a la iglesia. Después de tantos siglos de persecuciones, tantos martirios, fue Santa Elena que influyó en su hijo. Ella quedó, por así decir, puesta de lado, pero consiguió con ese sufrimiento, con esa fidelidad, bienes para toda la cristiandad y para todo el futuro de la iglesia, porque a partir de la libertad del culto que la iglesia recibió, el imperio romano fue siendo catequizado y terminó siendo la religión oficial del imperio romano, y por todo la cuenca del Mediterráneo, en fin, por todos los territorios donde se extendía el imperio romano, la fe se fue expandiendo. Entonces vean qué bonito ejemplo de esta mujer amante, por cierto, de la cruz, ¿no? Como ella obtuvo bienes eternos, bienes también en esta tierra para la iglesia y para tantas almas, fruto de esa fidelidad. Entonces pidamos a nuestro Señor Jesucristo, como dice esta antífona tan bonita, ¿no? Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Él que se hizo hombre, para hacernos dioses, para divinizarnos, que nosotros seamos fieles a esas gracias y estemos siempre dispuestos a renunciar a todo aquello que nos aparta del camino de la santidad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.